Algo muy importante y que cada vez se le reconoce a la metrología es el Sistema Internacional de Unidades. Debemos procurar entender que es el llamado SI, Sistema Internacional de Unidades, es el sistema métrico, es el único sistema coherente de producción, o sea, no necesita factores de conversión diferentes a la unidad. Todo es 1, 1, 1, 1. Mientras que en otros sistemas como los anglosajones que tanto nos han vulnerado, trayéndonoslo por todos lados en libros, en productos, etcétera, pues siempre necesita una cantidad de factores de conversión que algunas veces toca definir hasta cuántos decimales vamos a coger para lograr la exactitud necesaria. Entonces, eso implica pues que se pueden generar desajustes, desperdicios, reprocesos, etcétera. Entonces, ¿qué nos interesa mucho? Que reconozcamos que en masa y balanzas utilizamos la unidad de masa, que digamos que la hemos denominado tradicionalmente el kilogramo, que tiene múltiplos y submúltiplos, ¿cierto? Los gramos, los miligramos, y posiblemente acostumbremos a hablar hasta de toneladas. Bien importante hacer énfasis en que el sistema métrico es un código y que la idea es que las personas que lo utilicen envíen información que sea fácilmente decodificada por el receptor y que no cause ambigüedad, ¿cierto? Entonces debemos entender de que las unidades tienen unos símbolos que son mayúsculas y algunos son minúsculas y deberíamos respetar eso. Generalmente hablamos de Kelvin con una mayúscula porque viene del nombre propio del científico Lord Kelvin de Inglaterra. Hablamos de amperio por el señor Ampere de investigaciones eléctricas, del señor Pascal por el nombre del científico que estudió la presión, etcétera, etcétera. Y las otras unidades que no vienen de nombres propios, pues deben ser con minúscula. Entonces, por eso escribimos kilogramo con las letras minúsculas, gramo, la G minúscula, tratar de no usar malos las siglas, porque eso puede confundir a los extranjeros que reciban nuestros productos o servicios, que nos vendan equipos y no entiendan especificaciones, porque nosotros tenemos la fortuna de que el idioma español se utiliza para las unidades del Sistema Internacional de Unidades, pero un chino, un japonés, un coreano, un árabe, pues utilizan otros alfabetos y a ellos de todas maneras les toca aprender las letras de las unidades del sistema métrico. Entonces, imagínense una persona de Rusia, si no le escribimos bien las cosas, pues no va a descifrar lo que queremos. Entonces, es bien importante que los registros de los sistemas de aseguramiento metrológico den ese ejemplo, ¿cierto? Que siempre estemos tratando de escribir las cosas bien, de enseñarle a nuestros compañeros que escriban bien, que pues es posible que les hayan enseñado una cantidad de unidades, ¿cierto? Que hay que pues a veces transformar con factores de conversión y que pues es tedioso y todo, pero pues todavía tenemos una transición a la metrificación en todo el mundo y seguirán todavía existiendo cosas y lo peor del cuento es que en Colombia seguiremos utilizando y en muchos países latinoamericanos seguiremos utilizando las unidades fuera del sistema métrico porque es muy difícil cambiar los sistemas de producción. Por ejemplo, las pulgadas, ¿no? Entonces, en Colombia se produce el hierro en pulgadas, las varillas de hierro. Los productores de tubería de plástico también la hacen en pulgadas, las especifican en pulgadas. Entonces, pues tenemos problemas ya de tipo internacional porque muchos países, para un ejemplo muy sencillo, Venezuela, con todo su problema económico, pero tiene todo el sistema de tubería plástica en sistema métrico. Brasil, sistema métrico. Argentina, sistema métrico. Entonces nosotros no le podemos exportar un tubo
porque a ellos no les sirve. A Europa, pues mucho menos, que el único que está todavía medio haciendo la transición es Inglaterra, y Estados Unidos, que tiene también todas las unidades y las medidas. Ya ven que los vehículos ya reportan todas las unidades en los tableros de unidades métricas, ya no se habla de millas por hora, se habla solo de kilómetros por hora. Posiblemente en Colombia vamos a cambiar todos los surtidores de combustible, que por la pandemia se ha atrasado, ¿no? Pero ya deberíamos estar viendo que todo va a pasar a litros. Entonces, bueno, van a haber ciertas cantidades de situaciones que nos pueden poner en desventaja comercial o hacer exclusivos en el mundo y que produzcan algunas veces repuestos solamente para nosotros, lo cual se volverá muy costoso, porque si no lo hacen masivamente para todo el mundo, pues se puede generar dificultades en el comercio. Entonces, pues hay muchas cosas que podríamos hablar de este tema, pero pues no es el momento. Hay bibliografía sobre los estudios de reconversión industrial que se está haciendo a nivel mundial, y pues ya están enseñándole a los niños en Inglaterra y Estados Unidos solamente el sistema métrico, el sistema internacional, para que ellos empiecen a cambiar la cultura de los ingleses y los americanos, que todavía a nivel de jóvenes y adultos pues manejan ciertas unidades fuera del sistema métrico, como los grados Fahrenheit, las pulgadas, los acres para el área, los PSI para la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es una primera reflexión, ahí les queda planteada. Ya entrando en materia, cuando nosotros vamos a medir, deberíamos hacer esta reflexión, ¿cierto? ¿Qué nos exige la medición? ¿Qué tan exactos deberíamos ser? Si es necesario tener un instrumento más exacto o menos exacto, una balanza. Si, por ejemplo, a veces uno entra haciendo consultoría en las empresas a visitar procesos de empresas de cierto nivel de industrialización, y se encuentra con que en el proceso utilizan balanzas de alta exactitud, entonces uno como que se hace cruces, ¿no? Uno, ay, Dios mío, ¿cómo hacen para proteger estas balanzas tan delicadas, tan sensibles en el proceso productivo? Y a veces se encuentra con que es que ellos ni saben qué tan exacto ni qué tan fino es eso, sino que pues como que no había más y como que sobraba esa balanza y la pusieron ahí, y no son conscientes de que esos de pronto deberían ser los instrumentos de laboratorio. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene un ambiente más controlado, ingresan menos personas, las personas ingresan con cierta autorización, etcétera. Los instrumentos no están sujetos a riesgos, ¿no? De que sean alterados, de que sean golpeados. Bueno, tantas cosas que le puede pasar a los instrumentos de medición, y cuando son costosos, pues da mucho pesar, ¿no? Que se lleguen a dañar por desconocimiento. Y algunas veces también vamos a laboratorios y vemos que hay unas balanzas como muy ordinarias. Entonces uno dice, bueno, laboratorio y balanza ordinaria, o es que no les afecta. Entonces, en algunos casos, pues no les afecta, sino dicen, no, es que aquí se toma el pesaje, pero como para tener una idea, pero pues no es que nos afecte mucho, sino, por ejemplo, en ciertos laboratorios de microbiología, para pesar los llamados medios de cultivo, pues ellos lo que quieren es que los microorganismos se alimenten. Si se les da mucho, pues se gasta comida en una forma inadecuada. Si se les da muy poquito, pues entonces no crecen a la velocidad que se espera o como debe ser, pero pues no es que determine directamente la calidad del resultado. Entonces podría uno decir, ah, bueno, en un laboratorio de microbiología, si es para ese uso, pues está bien que utilice una balanza ordinaria, pero si estamos en un laboratorio físico-químico, ay, 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 ay. Y cuando vemos que ese laboratorio físico-químico está preparando reactivos, sustancias, que está haciendo validaciones, pues como que ya debemos tomar cartas en el asunto y preguntarnos, ¿los analistas sí han recibido la capacitación, el entrenamiento, tienen la competencia para estar frente a esos instrumentos?
o pueden también dañarlos o no aprovecharlos o pesar mal, etcétera. Algunas veces como que a uno le suena raro, ¿cómo así que pesar mal? Pero ¿qué puede hacer mal? Bueno, vamos a mirar que hay unos momentos en que si no hacemos las cosas con delicadeza, con conocimiento, pues podemos estar pesando mal. A veces no para dañar el instrumento, sino para dañar el resultado, que es peor. Entonces, la primera pregunta sobre esa exactitud. A uno en la consultoría siempre le preguntan las empresas, ingeniero, entonces, ¿yo qué balanza compro? Ingeniero, ¿yo qué pesa compro? Y así con todos los instrumentos, ¿no? Entonces, pues yo la verdad es que no me las puedo dar de adivino, yo no puedo saber qué es lo que necesitan. Yo les hago es más bien preguntas, ¿no? Usando el método socrático. Les digo, pues dígame usted qué es lo que va a hacer, qué método es el que va a implementar, qué producto es el que va a pesar y qué le exige la metodología, el procedimiento, para yo poderle brindar un apoyo y técnicamente decirle la metrología le plantea esto para este uso o para este otro, que no sea ni exagerado ni subestimado, sino que sea como lo más armónico, ¿cierto? Medir muy bien la necesidad del método, básicamente en los ensayos, o la necesidad del producto en el proceso productivo cuando estamos hablando de empresas, etcétera. Entonces, los laboratoristas pues tienen la misión de capacitarse, de ser competentes y enseñarles a los del proceso, porque pues la gente del proceso no la forman casi nunca en metrología, pueden estar cometiendo muchos errores sin la intención de hacerlo, pero por falta de entrenamiento. Bueno, entonces esa pregunta no es fácil, así como de que adivinemos cuál es actitud, cuál balanza. Es una pregunta muy peligrosa cuando yo se la hago a un proveedor, ¿cierto? Porque si es un proveedor de balanzas, pues él va a tratar de venderme las balanzas que él tenga. Y si es un proveedor de pesas, pues va a tratar de venderme las pesas que él tenga. Entonces puede ser que yo caiga o en cualquiera de los extremos, ¿no? De que lo que él tiene es demasiado para lo que yo necesito o es muy poquito o de pronto sí es adecuado, pues partiendo del principio de la buena fe, pero uno como que tiene que más bien cerciorarse de establecer ciertas reglas para que esa transacción técnicamente esté soportada, ¿cierto? Porque es que la buena fe sin reglas, pues quién sabe, ¿no? Hay una frase que dice que en arca abierta el justo peca, ¿cierto? Porque le dan tanta papaya al vendedor, pues entonces usted por qué no establece las especificaciones, los requisitos necesarios. Entonces, ahí surge una cosa muy interesante, bastante importante, que a veces como que se presta para interpretaciones, para no aplicarlo bien, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces pues lo mejor es tratar de dar las referencias bibliográficas, ¿no? Porque si no tenemos referencias bibliográficas, pues como que es a creer en lo que dice el otro, pero en realidad nosotros no tenemos una confianza técnica, ¿no? No tenemos un soporte que pueda decir, no, pues yo confío, pero porque está de por medio el criterio técnico, ¿cierto? No simplemente porque sí, porque hay que confiar. Entonces, esta frasecita para reflexionar dice, no se debe medir con la máxima exactitud posible, sino con la exactitud necesaria. Vamos a ver cómo la implementamos.